Hezbollah y Hamás se quedan sin dos de sus líderes más visibles en plena guerra con Israel. El grupo chiita confirmó que Fuad Shukur, el comandante militar de más alto rango de Hezbollah, murió tras el bombardeo israelí en Beirut el pasado 30 de julio. Un ataque que las fuerzas de defensa israelíes se atribuyeron en represalia a los bombardeos que hubo en los altos del Golán, en el que el grupo chiita mató a 12 jóvenes presuntamente. Horas después de que los misiles israelíes golpearan en la capital del Líbano, hubo otro ataque en Teherán, la capital de Irán. Allí murió el jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, quien era el jefe del grupo palestino en las negociaciones con Israel, mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos. Aunque Hamás atribuyó el bombardeo a Israel, este último no se ha pronunciado. Aún así, Irán prometió venganza. El comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní anunció que la respuesta iraní definitivamente llegará. Por lo tanto, los israelíes recibirán la respuesta apropiada a esta operación terrorista. En cuanto a cómo responderá Hezbollah al atroz crimen que ayer tuvo como objetivo el suburbio sur de Beirut, queremos decir que Hezbollah tiene la plena determinación de adoptar la forma y el momento adecuado para dirigir su respuesta al enemigo sionista. Se trata del mismo enfoque criminal. Israel está acostumbrado a utilizar los asesinatos en su camino criminal en gran medida, pero ahora han cruzado líneas rojas muy grandes en medio de una feroz batalla y en medio de negociaciones. Las negociaciones estaban dirigidas por el mártir Ismail Haniyeh, así que mataron al que estaba negociando. Y el enemigo israelí se encontró en un estado de horrible traición que no se ha visto en la era moderna. Los ataques y las reacciones como las de Irán hacen temer que la guerra pueda escalar más y extenderse a otras partes de Medio Oriente. Pero Estados Unidos dice que no es inminente una escalada. No voy a especular sobre el impacto que un evento en particular podría tener en eso. He aprendido a lo largo de muchos años a no especular realmente sobre eso porque simplemente no lo sabemos. Lo que sí sé es el imperativo permanente de lograr el alto al fuego. Y lo que sí sé es que seguiremos trabajando en eso todos los días. Más allá de esto, ¿qué tan golpeado queda Hezbollah sin su líder militar y Hamás sin su figura política más notable? ¿Escalará la guerra en Medio Oriente? Esas son las preguntas que guiarán el debate hoy en France 24. Para eso tenemos en Jerusalén a Stefan Esberro, docente y articulista independiente, experto en Europa contemporánea y Medio Oriente. Además, ex jefe del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y asociado a Foreign Affairs Latinoamérica. Desde Madrid nos acompaña Luciano Sacara, profesor en el Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Gracias a los dos por compartir este espacio aquí con nosotros. Y antes de comenzar, un breve recorderis, estamos en redes sociales como @France24_ES. Y este programa también lo pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Stefan Esberro, comienzo con usted. Bienvenido a el debate de France 24. Comencemos por entender quién era Fuad Shukur y qué representaba para Hezbollah. Bueno, era el jefe de operaciones militares de Hezbollah y era un señor que además, y por eso es muy significativa su muerte, es considerado como responsable de los atentados en los años 80 contra militares estadounidenses y franceses que estuvieron en Beirut con centenares de muertos y estaba buscado por la justicia estadounidense con una recompensa. Entonces, esta muerte, este golpe es un golpe muy estratégico para Israel, no solamente por la importancia de este señor, sino porque será muy difícil para Occidente criticar esta acción, porque los países occidentales también estaban buscando a este señor que es considerado como un criminal de guerra. Y quizás de allí la posición que ya escuchábamos de Estados Unidos. Más adelante vamos a volver sobre ese tema, pero antes quiero darle la bienvenida también a Luciano Sacara. Gracias una vez más por estar aquí en el debate de France 24. Ya Stefan nos hablaba de Shukur. Ahora le propongo que hablemos de quién era Ismail Haniyeh y qué figura tenía él dentro de Hamás. Bueno, era el representante político de Hamás que estaba en Qatar viviendo desde hace bastantes años, precisamente porque Israel y Estados Unidos habían pedido a Qatar abrir una oficina de Hamás en Doha para tener un lugar, digamos, neutral para poder interactuar con Hamás cuando hubiera que negociar algo,
Qatar ha sufrido mucha crítica por tener esta oficina de Hamas, pero lo cierto es que esta oficina le ha servido tanto a Israel como a Estados Unidos para establecer conversaciones directas o indirectas, y era quien estaba llevando adelante las negociaciones para el alto el fuego y para la liberación de los rehenes. Por lo tanto, se pierde una figura importante en este proceso que es bastante fallido de paz en este particular momento del conflicto. ¿Y qué puede pasar entonces ahora, Estefan, sin la figura de Haniyeh dentro de las mesas de negociaciones? ¿Pueden quedar estancados esos acuerdos? Pues va a ser más complicado, mucho más complicado. Realmente Israel estaba en una disyuntiva, negociar con Hamas o destruir Hamas. Es muy difícil tener los dos objetivos paralelos, pero es el discurso de los israelíes. Yo creo que con el asesinato del dirigente político de Hamas han escogido la vía de ya no negociar. Y eso obviamente pone en peligro la vida de los centenares, más de 100 rehenes que siguen en manos de Hamas en Gaza. Algunos muertos, pero de todas maneras los israelíes querían recuperar inclusive sus cuerpos. Y entonces, pues sí, estamos, como decía Luciano, en un momento en que la negociación probablemente se va a atorar por un buen tiempo, aunque ninguna de las dos partes haya afirmado que querían romper las negociaciones. ¿Y ahora qué puede seguir en términos militares para Hezbollah, Luciano, sobre todo teniendo en cuenta que Shukur ya no estará vivo? Bueno, en principio no se plantea que esto vaya a cambiar la estrategia de Hezbollah, ni tampoco de qué manera pueden reaccionar en función de este ataque. Yo mencionaba el otro día también en otra entrevista que hay que recordar que la cantidad de ataques que ha habido, intercambio de ataques que ha habido entre Israel y Hezbollah desde el 7 de octubre, han sido más de 4.000, de los cuales la mayoría, 3.000 y pico, han sido ataques israelíes contra el sur del Líbano y cerca de 800 desde el Líbano hacia Israel. Y sin embargo, esto no implicó que hubiera una escalada mucho más alta, se ha mantenido eso, mientras fuera en el sur del Líbano. Hay que tener en cuenta que Hezbollah controla el sur del Líbano, no todo el país, y que si bien Hezbollah forma parte del gobierno del Líbano en su totalidad, el gobierno central del Líbano se ha tratado de mantener un poco al margen de este conflicto, dejando claro que era Hezbollah quien estaba combatiendo, en definitiva, contra Israel, pero que no querían verse involucrados en este conflicto. Y el hecho de que Estados Unidos le pidiera a Israel que no bombardeara a Beirut o que no hiciera ataques en Beirut daba una idea de lo que se trataba de evitar. El hecho de que se atacara a miembros de Hezbollah en la ciudad de Beirut mete a otros elementos en esta contienda, en esta disputa, que hace que Hezbollah no sea el único actor que pudiera involucrarse y que podría arrastrar a más actores dentro del conflicto. Esto no va a cambiar la estrategia de Hezbollah, pero sí va a cambiar o puede cambiar la manera en que otros actores vayan o no a responder, teniendo en cuenta siempre que por ahora todos los estados, incluso Israel, han tratado de no expandir el conflicto o no agregar más elementos, aunque, como bien dijimos hasta ahora, el hecho de que mataran a Haniyeh y a este líder de Hezbollah con un día de diferencia hace dudar realmente de qué intenciones está teniendo, por lo menos el gobierno de Netanyahu. Creo que usted señala uno de los puntos más importantes, y es que este ataque ocurre en Beirut, la capital libanesa. Usted dice que esto quizás pueda traer a otros actores a este conflicto, o quizás se mantenga ese intercambio de misiles entre Hezbollah e Israel. Estefan, ¿cuál es su postura? ¿Puede implicarse ahora sí el gobierno libanés o el área política de Hezbollah en estos enfrentamientos que ha tenido el ala militar del grupo chiita con Israel? El gobierno libanés, como se decía, no tiene la menor intención de involucrarse. La iniciativa la tomó Hezbollah desde el 8 de octubre, cuando sin ninguna razón empezó ataques contra el territorio israelí y con respuestas israelíes, represalias. Y entonces, desde entonces, el Hezbollah ha decidido meterse en la guerra entre Israel y Hamas, pero el gobierno del Líbano siempre ha dicho que no estaba interesado en una guerra con Israel, porque sabe muy bien lo que significaría
para Líbano, la destrucción total del país. Lo que pasa es que Hezbollah no responde a los intereses de Líbano, responde a los intereses de Irán. Y entonces, en realidad, el gobierno de Líbano no cuenta en este debate, en estas coyunturas y en estas especulaciones. Lo que cuenta es qué va a decidir Irán, porque Hezbollah depende totalmente ideológicamente y financieramente y militarmente de Irán, que es el que decidirá al final qué papel tendrá que desempeñar el Hezbollah. Por el momento, Irán parece no querer un enfrentamiento total con Israel. Lo ha intentado en abril con un bombardeo masivo a Israel, que fue la primera vez que Irán intervino directamente sin sus proxies, que son los Houthis, Hamas y sobre todo el Hezbollah. Ha intervenido directamente sin mucho éxito. Fue un fracaso rotundo. En cambio, pues estas dos operaciones de Israel, como bien lo recalcabas, María Clara, fueron dos éxitos no solamente militares, sino simbólicos muy fuertes, porque, pues como decías, pues en el corazón de Beirut, en el barrio chiita, con una información de inteligencia muy precisa, y aún peor en el corazón de Teherán, el día de la inauguración del nuevo presidente iraní, con un invitado de honor de esta inauguración, que fue Ismail Haniyeh, que pues fue asesinado también con una inteligencia muy precisa, que probablemente necesitó complicidades internas a Irán. Entonces expuso a la vez la incapacidad de Irán en defender su propia capital, en proteger a sus invitados y en controlar a su territorio y a gran parte de su población, porque probablemente hubo complicidades dentro del país para ayudar a los israelíes. Volvamos al primer elemento de su respuesta, y es el papel preponderante que tiene Irán en todo esto. Usted ya bien lo decía, a Haniyeh, el líder político de Hamas, lo mataron en Teherán justo antes, un día antes de la posesión del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Haniyeh era un invitado, ya que él se cree que vivía en Qatar y estaba en Teherán para acudir a esta posesión. Usted apunta a esa incapacidad que se vio de Irán de proteger su propio suelo, pero antes también hablaba del papel preponderante que puede tener en la venganza de la que habla el ayatolá Ali Khamenei. Luciano, quiero preguntarle, ¿esta venganza puede ser directa, como lo vimos a mediados de abril con misiles directamente lanzados desde Irán hacia Israel, o quizás van a activar esos grupos proxy, como ya lo mencionaba Estefan, Hezbollah y Hamas? Esa es una buena pregunta que creo que por ahora es difícil de contestar. Como bien has dicho, Pezeshkian está asumiendo ahora la presidencia y creo que no está interesado en involucrarse directamente en un ataque a Israel directamente, el segundo en la historia de la República Islámica, porque el primero ya, como mencionó Estefan, ya pasó en abril. Creo que Irán no está en esta situación, en este momento, decidido y preparado para hacerlo. Por otra parte, hay que recordar también que esta no es la primera vez que sucede algo por el estilo. Incluso cualquier centro de investigación o think tank americano tiene registrado la cantidad de ataques que ha habido en territorio iraní por parte de Israel. Hay contabilizados más de 400, entre los cuales han asesinado a ingenieros nucleares iraníes en propio territorio iraní. Por lo tanto, no es la primera vez que se demuestra un fallo de seguridad por parte de Irán, que permitió un ataque ya sea con personas dentro del territorio iraní o con drones o con misiles o incluso con ataques cibernéticos que han afectado centrales nucleares iraníes. Esto es una guerra que se está llevando desde hace mucho tiempo y estos ataques se han dado de manera constante en los últimos 20 años. Por lo tanto, no creo que cambie mucho desde el punto de vista de que el ataque se haya producido en Irán. Lo que sí cambia es a quién se ha asesinado. Si recordamos que pasó en el 2020, cuando Qasem Soleimani fue asesinado por tropas, por un dron estadounidense, también vimos que hubo un ataque, una represalia en territorio iraquí por parte de Irán, también dejando claro que no quería escalar, que quería dar una señal, pero sin escalarlo. Es probable que Irán quiera hacer algo parecido.
el líder Jamenei dio a entender que la respuesta iba a provenir de Irán, no de los proxies. Jamás no puede hacer mucho más de lo que está haciendo, por lo tanto puede haber una especie de represalia simbólica para dejar en claro que Irán va a defender su territorio cuando esto pase, pero creo que no va a ser de la escala que vimos en abril con esos más de 300 misiles y drones. Usted habla entonces de una represalia simbólica y no necesariamente repetir lo que ocurrió en abril. Estefan, ¿usted coincide con este punto o cómo podría reaccionar Irán? No, yo creo que es posible que sea solamente simbólico. En realidad, en abril también fue simbólico, no sé si por voluntad propia de Irán o porque fracasó en su propósito, pero en realidad esta represalia de abril fue contraproducente y los iraníes lo van a pensar dos veces para no fracasar dos veces en sus amenazas de represalias. Lo que se espera es a lo mejor unas represalias fuera del Medio Oriente, en cualquier parte del mundo, donde los iraníes están presentes, en América Latina también, pero pues sobre todo en Europa, Estados Unidos, y puede uno pensar en un atentado en cualquier parte del mundo contra los intereses israelíes, pero lo va a pensar por no fracasar una segunda vez como en abril, porque en realidad el poder iraní sale ahora debilitado por este fracaso en seguridad nacional. También hay que recalcar que va a tener consecuencias internas en Irán, donde pues se demostró otra vez pues la incapacidad militar, pero se demostró que el presidente no cuenta, que el que cuenta es el Ayatollah Khamenei, porque el presidente ni siquiera tiene gobierno en ese momento. También va a cambiar a lo mejor la posición del dirigente israelí, Benjamin Netanyahu, con este éxito militar y político, puede que sus bonos suban en los próximos días y que tenga las manos más libres, tanto en su país como en el extranjero. Justo se me adelanta a la pregunta que le quiero hacer, Estefan, y es ¿qué significa el hecho de que Irán vaya a tener un nuevo presidente, Masoud Pezeshkian, un reformista, y esté a punto de posesionarse y casi que de manera inmediata el Ayatollah Ali Khamenei amenace con una venganza contra Israel? ¿Qué tanto margen de maniobra entonces tendrá el nuevo presidente iraní y si puede decidir o no sobre cómo puede ser la reacción del país en contra de los israelíes? Bueno, yo creo que hay dos mitos aquí. Primero, que el presidente sea reformista. No ha comprobado ser reformista o querer cambiar el curso de la política en Irán. Y el segundo mito es que el presidente tenga poder, como lo acaba de mencionar María Clara, pues este presidente no tiene el menor poder. El que decide es el Ayatollah Khamenei. El presidente hizo una declaración, pero el que dice que se va a tomar una decisión es el Ayatollah Khamenei. El presidente ni siquiera tiene gobierno en ese momento, porque Irán no es una democracia. Irán es una teocracia, una dictadura militar o islamista, y entonces pues, no se decide por las personas electas cuál va a ser la política, sino por el guía supremo. Luciano, regreso con usted porque usted hablaba de los más de 400 ataques que ha habido en contra de Irán en suelo iraní. Quiero que volvamos a poner los ojos sobre el Líbano y preguntarle qué tan común es que Israel se atribuya un ataque dirigido directamente a Beirut. Y recordemos que en enero de 2024 también habían matado a un líder de Hamas en Beirut, a Saleh al-Aruri. ¿Qué tan comunes son estos ataques y si ni Líbano ni Irán tienen entonces la capacidad necesaria de responderle a Israel para evitar nuevos ataques en esos países? Bueno, según mi criterio, bueno, quizás Estefan pueda responder mejor. No llevo una cuenta de todas las veces que Israel ha reivindicado o no los ataques, pero lo cierto es que muchas veces se da por sobreentendido. Incluso la prensa israelí habla de un éxito militar. Bueno, el mismo Estefan ha hablado de un éxito militar por parte de Netanyahu en Teherán, cuando ni siquiera el gobierno israelí ha dicho que hayan sido ellos. En el caso del Líbano sí lo han dicho, porque lo han dicho claramente que era en represalia
a lo que había pasado en los altos del Golán, y otras veces también ha pasado. Lo que pasa es que si mencionamos lo que dije anteriormente, de acuerdo a las estadísticas de think tanks que han ido recolectando distintos ataques, ha habido casi más de 3.000 y pico. No han ido reivindicando uno por uno, pero evidentemente, como es un conflicto abierto en el que hay intercambio de disparos casi a diario, ni creo que haga falta que Israel tenga que reivindicarlos. Se da por sobreentendido que cuando hay un ataque en el sur del Líbano, corresponde a Israel, de la misma manera que se da por sobreentendido, e incluso la prensa israelí lo hace, de que el ataque en Teherán ha sido por parte de Israel. Es verdad que el ataque, la represalia iraní o la represalia de Hezbollah son mucho menos eficaces que los ataques israelíes. De nuevo, si contamos la cantidad de muertos que ha habido desde el 7 de octubre en el sur del Líbano, hay más de 400 o 500 personas, entre los que se cuentan más de 100 civiles, y sin embargo ha habido, sí, puede que me equivoque, 22 muertos hasta el día del ataque en los altos del Golán. Como se puede ver, Hezbollah también, a pesar de los ataques con cohetes que han hecho en distintos lugares, la efectividad que han tenido en cuanto a víctimas mortales ha sido mucho menor. Evidentemente no es que uno quiera que pase más, lo que estoy diciendo es que del otro lado hay muchísimos más muertos y se notan mucho menos, porque no se reportan tantos o porque al parecer importan menos los muertos en el sur del Líbano que los muertos en otros lugares, y eso es lo que muchas veces desde países de Medio Oriente se critica mucho acerca de cómo se contabilizan las muertes en distintos lados. Y esto hace que evidentemente la voluntad política de determinados grupos estatales y no estatales en Oriente Medio esté mucho más vinculado a una venganza o a un resentimiento que a un deseo específico o a una necesidad específica o una orientación política específica en contra de determinado Estado o en contra de determinado gobierno. Ahondemos en esa idea de la respuesta a los diferentes ataques y a esa diferenciación dentro de la guerra. Estefan hablaba previamente que Occidente no va a hablar en contra directamente del homicidio de Fouad Shukr, ya que él había sido un líder militar histórico de Hezbollah que había atacado a personal estadounidense y a personal francés desde los 80. Luciano, ¿usted cómo lee esa respuesta y esa reacción de Occidente a Israel atribuyéndose el ataque en Beirut? Claro, justamente lo que decía, el hecho de que se haya eliminado a un líder Hezbollah y a Ismail Haniyeh no ha generado mucha solidaridad en Occidente, porque son considerados miembros de dos organizaciones que son consideradas terroristas para Israel, para Estados Unidos y para gran parte de Europa. Por lo tanto, no ha habido unas condolencias ni mucho menos. Al contrario, a pesar de que esto pueda expandir el conflicto, que es algo que ni Estados Unidos ni Europa quieren tampoco, ni creo que Israel quiera, se dice que, bueno, no se termina de decir que está bien que los hayan eliminado, pero tampoco se lo lamenta. Y al contrario, Estados Unidos sigue repitiendo que se va a seguir defendiendo a Israel de cualquier ataque. Quiere decir que a pesar de que se haya eliminado o que se haya involucrado o se haya eliminado a alguien en un tercer estado, si hay una represalia por parte del Líbano, de Hezbollah o de Irán directamente, Estados Unidos va a seguir respaldando a Israel. No estoy muy seguro que Europa, en su totalidad, los 27, piensen lo mismo, pero sí es evidente que hay una política de Estado oficial en la mayoría de los países europeos que es apoyar al Estado de Israel en cuanto a su derecho a la defensa legítima que por cierto tiene. Y el que sí se pronunció fue Turquía, diciendo que se trataba de un asesinato vergonzoso, el de Ismail Haniyeh. Estefan, ¿qué significa este pronunciamiento de Turquía en medio de ese silencio occidental? Bueno, sí, es importante porque Turquía es la segunda gran potencia de la región. Hay dos grandes potencias económicas, militares, políticas, que son Turquía e Israel, y entonces obviamente que debe de preocupar a Israel que Turquía adopte pues este discurso. El dirigente de Turquía
Y no creo que vaya mucho más allá del discurso. En realidad, Turquía e Israel mantienen todavía relaciones diplomáticas y mantienen todavía flujos económicos. Y entonces es preocupante, pero no creo que eso sea decisivo en cuanto a lo que va a seguir. Lo que sí es decisivo es la decisión de los iraníes y de los israelíes. Turquía, como la otra gran potencia de la región, pues quiere quedar presente, estar en la foto, pero en realidad el debate no está con Turquía en ese momento. ¿Y qué tan fortalecido, Luciano, puede resultar el gobierno de Benjamín Netanyahu dentro de Israel? Recordemos que ha enfrentado múltiples protestas de los mismos israelíes que le exigen hacer más por liberar a los rehenes que jamás todavía tienen su poder. Ahora, con una diferencia de pocas horas, logran matar a un líder militar de Hezbollah y a un líder político de Hamás. ¿Cómo deja esto al gobierno israelí? Bueno, Estefan dijo anteriormente que esto puede hacer subir los bonos de Netanyahu. Yo no estoy tan seguro desde el momento en que esto prácticamente paraliza, si no cancela absolutamente la posibilidad de una negociación para liberar a los rehenes. No sé si gran parte de la sociedad israelí, que ha estado protestando todos estos meses porque no se ha hecho suficiente para liberar a esos rehenes, consideren que la ejecución de Haniyeh vaya a contribuir para nada en el fin de la guerra y sobre todo en el retorno a casa de los secuestrados que todavía están con vida. Al parecer Netanyahu, y esto yo lo he dicho en otras ocasiones, hace tiempo que parece haber, o por lo menos parte de su gobierno, ha presionado a Netanyahu de tal manera que vaya principalmente por la vía de la destrucción sin negociación, incluso a pesar de que hubiera estos secuestrados todavía en poder de Hamás y que estos eran sacrificables. Yo no creo que esto la sociedad israelí, que es una sociedad democrática, permita o le dé mucho más crédito a Netanyahu para que siga una guerra sin ningún fin cercano. Estefan, usted que está en Jerusalén, quiero preguntarle sobre esta hipótesis y este argumento que nos plantea Luciano. Él dice que los acuerdos entre Hamás e Israel pueden quedar suspendidos luego del homicidio de Haniyeh. Y esto podría tener también una crítica por parte de la sociedad israelí en contra de Netanyahu. ¿Qué opina usted? Sí, es cierto que eso es un obstáculo adicional a las negociaciones. Ahora, si bien es cierto que hay una parte de la sociedad israelí que está a favor de negociaciones, hay una parte aún más grande que quiere más firmeza y para la cual Netanyahu está subiendo sus bonos. Si hubiera elecciones mañana, probablemente ganaría otra vez las elecciones Netanyahu a pesar de las protestas callejeras, que no tiene que ver completamente con esta guerra y con los ataques a Hamas. Son problemas de política israelí sobre las reformas, sobre el estatus de la Corte Suprema, sobre el estatus de los partidos religiosos, que no tiene que ver realmente con Hamas. Con Hamas hay una mayor homogeneidad, cohesión de la sociedad israelí sobre la necesidad de hablar fuerte, de hablar un lenguaje de firmeza, en realidad después del trauma del 7 de octubre, de reganar esta fuerza de disuasión que tenía Israel y que ahora reforzó mucho con estos dos ataques exitosos. Yo creo que gran parte de la sociedad israelí está aprobando, si no es que la casi totalidad, lo que pasó en los 2 días pasados y apoya más a Netanyahu, que sigue siendo el político más popular en Israel, a pesar de todos sus errores, de sus procesos por corrupción, de los problemas políticos internos, sigue siendo el político más popular en Israel, de la misma forma que Hamas sigue teniendo una tasa de aprobación muy fuerte entre los palestinos, a pesar de las desgracias que provocó no solamente para los israelíes, sino también para los palestinos. Claro, eso es más difícil de medir porque la sociedad palestina, contrariamente a la sociedad israelí, no es una sociedad democrática. Y entonces la gente no se expresa
libremente y Hamas ejerce una presión muy fuerte, violenta contra los disidentes en Gaza, de la misma manera que la autoridad palestina también ejerce una represión feroz contra sus opositores. Entonces, en ese sentido, las divisiones israelíes son muy visibles porque hay elecciones, porque hay demostraciones, porque hay periódicos, porque hay jueces, pero gran parte de la población, todavía la mayoría de la población está apoyando lo que está haciendo el gobierno en Gaza contra Hamas. Y a propósito de eso, ya hemos analizado entonces los efectos que traen estas muertes para el gobierno israelí, las reacciones que ha habido desde Occidente, desde Turquía. Luciano, quiero preguntarle qué pasará con Hamas sin la figura de Haniyeh presente. ¿Se puede debilitar sobre todo ese brazo político? Y teniendo en cuenta además que él fue muy brevemente primer ministro de la Autoridad Palestina en 2006, antes de que Fatah, el grupo político rival de Hamas, y Mahmoud Abbas disolvieran su gobierno al considerarlo ilegítimo en esas votaciones del 2006. Teníamos una figura política que resaltaba, la de Haniyeh. ¿Cambia algo en Hamas sin él? Muy difícil de saberlo ahora porque es muy difícil saber qué es lo que está pasando dentro de Gaza, con las comunicaciones casi cortadas. Es muy difícil saber qué es lo que piensa los distintos dirigentes que están ahora dentro del territorio de Gaza. Se sabía lo que pensaban justamente los que estaban afuera y con los cuales se podía discutir y negociar, y Ismail Haniyeh era uno de ellos. Y lo cierto es que también algunos dicen que Haniyeh había perdido cierto contacto y apoyo en el interior de Gaza y que incluso se dudaba de que Haniyeh supiera todos los detalles o incluso que supiera antes de que se hubiera ejecutado el ataque del 7 de octubre. Por lo tanto, algunos marcan también que hay una cierta desconexión de la base política de Hamas dentro de Gaza con Ismail Haniyeh, con la oficina que existía en Qatar. Por lo tanto, es difícil de ver qué puede cambiar, por lo menos en el muy corto plazo. Evidentemente ahora Hamas está en una situación en la que está básicamente tratando de sobrevivir militarmente y tratando hasta ahora de mantener vivo la posibilidad de una negociación para el alto el fuego. En estas próximas horas, estos próximos días, se va a saber si esa decisión de seguir adelante con las negociaciones sigue estando ahí. Sí. Yo creo que no, porque creo que Israel lo ha dejado claro que tampoco quiere. ¿Y qué estrategia va a seguir? Si va a seguir combatiendo hasta el último hombre o va a haber algún tipo de modificación en cuanto a su estrategia militar, que también lo dudo. Y en medio de esta incertidumbre, diferentes reportes de prensa señalan que Khaled Mashal podría ser ese heredero de Haniyeh. Estefan, muy brevemente, ¿quién es este personaje y si podría influir o no en el poder político de Hamas? Pues él fue el predecesor precisamente de Ismail Haniyeh, entonces a lo mejor lo que acabas de decir es que va a ser su predecesor y su sucesor. Es una especulación, pero es posible porque en realidad en la cabeza de Hamas no queda mucha gente. Han sido asesinados todos los más altos dirigentes en ejercicio de Hamas, menos el mayor, el más importante, que es Sinwar, pero que se esconde en un túnel de Gaza, pero todo el resto de sus asesores, de sus segundos, han sido asesinados por los israelíes, menos, como mencionaba Khaled Mashal, porque él vive en Qatar y los israelíes hasta este momento se han abstenido de atacar a los dirigentes de Hamas en Qatar porque necesitan a Qatar, como decía Luciano, porque es el intermediario. Hay relaciones muy complicadas entre Qatar e Israel, se apoyan y son enemigos, porque en general Qatar tiene una posición muy ambigua, muy poco clara, muy turbia. Es el mejor aliado de Estados Unidos, pero a la vez es aliado de Hamas, que es un grupo considerado como terroristas por Estados Unidos y Occidente. Y entonces, pues él en ese momento es el único que está a salvo y que podría pues tomar la batuta política. Ahora bien, el que tiene el poder absoluto, sobre todo después de la muerte de todos sus
sus segundos es Sinwar, que está en un túnel, los estadounidenses dicen en Han Yunis, en un túnel dirigiendo, pero aislado, porque por razones obvias de seguridad no puede comunicar fácilmente con el exterior para evitar fugas de información de inteligencia que beneficien a los israelíes, y entonces Hamas está dirigido por una sola persona que está totalmente aislada, e inclusive si Meshal llega a ser nombrado el dirigente político de Hamas, pues no tendrá comunicación con el verdadero dirigente, está en Qatar, está totalmente aislado de la dirigencia de los combatientes de Hamas y de la sociedad palestina en Gaza y en Cisjordania. Aislamiento total entonces para Hamas. Luciano, muy brevemente, menos de 30 segundos, ¿qué le espera a Hezbollah sin Shukur? Pues también lo veremos en los próximos días. Yo creo que no va a haber un intento de represalia generalizada. Va a seguir esta lógica de pequeños ataques e intercambios entre Israel y Hezbollah, y que se va a tratar de no involucrar a todo el país en una guerra, y tampoco Irán va a tomar una iniciativa muy grande como la que tuvo en abril. Ya lo veremos entonces, y aquí en France 24 le daremos seguimiento. Estefan Esberro y Luciano Sacara, gracias por su tiempo y acompañarnos aquí en el debate, y gracias también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan acá. ¿Hacia dónde va Europa? ¿Cuál es su peso en la balanza global? Un repaso a la actualidad de los 27 países de la Unión Europea, con reportajes y entrevistas de nuestra corresponsal en Bruselas. Europa hoy, en France 24 y France24.com. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones.